Hola, buen día a todos. Mi nombre es Marcos y Flores Morales del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy voy a exponer el tema 5, que en este caso escogí el tema de los estimadores. A continuación voy a hablar sobre ellos y de diferentes factores en los que se divide, entre otras cosas. Vamos a empezar con lo que es un estimador. Un estimador es un estadístico, esto es una función de la muestra, usado para estimar un parámetro desconocido de la población, que puede calcularse a partir de los datos muestrales y que proporciona información sobre el valor del parámetro. Esto quiere decir que nos ayuda a encontrar un valor de una cierta población de la cual se extrae una muestra, que nos ayuda, que esta muestra nos sirve a su vez para encontrar información y un valor determinado para esa población. Ahora que ya vimos lo que es de un estimador, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto, que son los distintos tipos de estimaciones. Podemos tomar una muestra y calcular en ella un estadístico, promedio o porcentaje, por ejemplo, y luego hacer afirmaciones respecto del correspondiente parámetro. Esto se conoce con el nombre de estimación de parámetros y se puede hacer de dos formas. Primero tenemos la estimación puntual y como segundo método tenemos la estimación por intervalos. La estimación puntual consiste en asumir que el parámetro tiene el mismo valor que el estadístico en la muestra. Y la estimación por intervalos es un método en el que se le asigna al parámetro un conjunto de posibles valores que están comprendidos en un intervalo asociado a una cierta probabilidad de ocurrencia. También se llaman intervalos de confianza, debido a que la probabilidad asociada a ellos es la confianza de los mismos. Así diremos que un intervalo de 99% de confianza es más confiable que uno de 95%. También se define la confianza de la estimación como la probabilidad de acertar con el intervalo. Ahora que ya vimos lo que es un estimador, pasamos al siguiente punto, que son las propiedades de un estimador. Estas propiedades nos ayudarán a verificar que el proceso del que estamos llevando a nuestro estimador sea el correcto y que por lo tanto la respuesta también sea correcta. En las propiedades de los estimadores son 5, de las cuales se nombran, son la suficiente, la insesgado, el consistente, eficiente y robusto. A continuación voy a pasar a explicar cada uno de estos. Primero tenemos la propiedad suficiente. La propiedad de suficiencia indica que el estimador trabaja con todos los datos de la muestra. Tiene en cuenta el 100% de los datos para calcular el parámetro. El segundo es la propiedad de insesgado. La propiedad de insesgadez hace referencia a la centralidad de un estimador. Es decir, la media de un estimador debe coincidir con el parámetro a estimar. No debemos confundir media de un estimador con el estimador de media. Tenemos también la propiedad consistente. Esta va aparejada del tamaño de la muestra y del concepto de límite. En palabras sencillas, viene a decirnos que los estimadores cumplen esta propiedad cuando, en caso de que la muestra sea muy grande, pueden estimar casi sin error. Pasamos con la penúltima, que es la propiedad eficiente. La propiedad de eficiencia puede ser absoluta o relativa. Un estimador es eficiente en sentido absoluto cuando la varianza del estimador es mínima. No debemos confundir varianza de un estimador con estimador de varianza o con estimador varianza. Y por último tenemos la propiedad robusto. Se dice que un estimador es robusto en caso de que, a pesar de que la hipótesis de partida sea incorrecta, los resultados se asemejen mucho a los reales. Y con esto ya tenemos las propiedades que nos ayudarán a verificar lo que es un estimador. Ahora, dado ya visto todas las propiedades y los tipos de estimación, ahora voy a explicar lo que es la estimación puntual. Sí, y después de esto explicaré lo que es la estimación por intervalos. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado.
Una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. A este valor se le dará el nombre de estimador. La media de la población se puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra. Representada de otra forma, tenemos la representación de x igual a nu. La proporción de la población se puede estimar puntualmente mediante la proporción de la muestra. Esto será P igual a P. La desviación típica de la población se puede estimar puntualmente mediante la desviación típica de la muestra. Esto es S igual a U. Y pues bueno, esto es lo que sería la definición de la estimación puntual. Ahora voy a pasar a leer un poco más de información sobre lo que es la estimación puntual. El objetivo inmediato de la estimación puntual es el de obtener estimaciones razonables de parámetros de alguna distribución, PE la media, desconocida o parcialmente desconocida, de la que se tiene una muestra, así como las correspondientes estimaciones del error cometido. Para ello se utiliza la información de la muestra, x1, x2 y así sucesivamente hasta llegar a xn, a través de un estimador. Algunos estimadores frecuentes son los siguientes. La media muestral, para estimar la media teórica de una variable x. Y esta media muestral viene representada por la siguiente fórmula, que se diría de la siguiente manera. X igual a x1 más x2 más x3 y así sucesivamente hasta llegar a xn, dividido entre n, que está como el número total de la muestra. Ahora pasamos con los dos últimos estimadores, que son la proporción muestral y la varianza muestral. Para estimar una proporción P proporción viene representada por la letra P. Está representada por la fórmula P igual a x1 más x2 y así hasta llegar a xn, dividido entre n. Ahora seguimos con el último, que es la varianza muestral. Para estimar la varianza teórica de una población se puede usar la varianza de una muestra, que viene representada por la fórmula s al cuadrado igual a x1 menos x2 al cuadrado, así hasta llegar a xn menos x al cuadrado, dividido entre n. Y bueno, una vez que ya concluimos todo lo que es la estimación puntual, vamos a pasar a un ejemplo. Ahora vamos a pasar a un ejemplo explicando y aplicando las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, que eran los métodos que se usan en las estimaciones puntuales, es decir, los estimadores. Como ejemplo tenemos el siguiente: se han anotado las calificaciones de los exámenes de recuperación de matemáticas de los alumnos de un colegio. Las notas de 15 de ellos son los siguientes: 4.8, 5.3, 6.2, 3.1 y así, todos estos que ven aquí. Además, 9 de estos alumnos eran chicas. Determinado un estimador puntual para la nota media de la población y la proporción de alumnas que se presentan en recuperación. Bueno, para esto, primero hay que pasar al primer problema, que es la nota media. Aquí se aplica la primera fórmula que ya habíamos visto, que era la fórmula para obtener la media de una variable x, es decir, de la variable x. Ahora bien, sustituyendo y aplicando los valores que se nos presentan aquí, debemos de hacer primero como tomar todos los valores de las notas, que vendría siendo todos estos. Y recordemos que la fórmula decía que era x, x1 y así hasta llegar a xn. Y en este caso las x son las notas de los alumnos, dividido entre n, que son los números de alumnos que fueron a hacer el examen. Y esta división nos da como resultado 76.6. Este 76.6 se va a dividir entre 15, dándonos como nota media de la población un 5.106. Y el siguiente
Pasando al siguiente punto, nos piden calcular la proporción de alumnas que se presentan en recuperación. También ya habíamos visto cómo era la fórmula, que funcionaba casi igual que la nota media. Aquí la proporción sería, va de una fórmula que igual es como x, pero dividido entre n. O sea, tomando como dato el número 9 eran los alumnos. Entonces esto se divide entre 15 y nos da como resultado 0.6, que esto nos da que, viéndolo de una forma diferente, pues sería el 60%, o sea, el 60% de alumnos son chicas. Y con esto ya tenemos claro, con esto ya se da por concluido la estimación puntual explicada mediante un ejercicio. Pasando al otro método de estimación, voy a pasar a explicar lo que es la estimación por intervalo. La estimación por intervalos es la forma de determinar el rango de valores en los que puede estar comprendida la media poblacional, a partir de la información de una muestra de tamaño finito, extraída aleatoriamente de la población total. El intervalo de estimación es menor en la medida que la muestra es de mayor tamaño, pero hace más amplio si aumenta el nivel o porcentaje de confiabilidad del mismo. Las formas más frecuentes de estimación de intervalos son los intervalos de confianza y los intervalos creíbles. Las formas menos comunes incluyen intervalos de verosimilitud e intervalos fiduciales. Otras formas de intervalos estadísticos incluyen intervalos de tolerancia e intervalos de predicción. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra variante que surge de la estimación por intervalo. Ahora voy a explicar el siguiente como subtema, que es el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza en estadística permite calcular los valores que existen alrededor de una media muestral. Dentro de la muestra se encuentra un rango superior y otro inferior. Dentro de dicho rango se estima la probabilidad determinada y se localiza el parámetro poblacional, de modo que esto permite expresar con precisión si la estimación de la muestra coincide con el valor de toda la población. El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que, tomados de 100 muestras independientes distintas, contienen en realidad el valor desconocido. El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un intervalo más amplio tendrá más probabilidad de acierto, mayor nivel de confianza, mientras que para un intervalo más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, aumenta su probabilidad de error. Ahora pasaré a explicar algunos elementos, los elementos que se necesitan a la hora de hacer un cálculo en el intervalo de confianza. Estos vendrían siendo 4 y son los siguientes. El tamaño de la selección de la muestra. Esto depende de la proporción de datos que se utilicen para el cálculo del valor muestral. Se debe observar si se acerca más o menos al parámetro poblacional. El siguiente es el nivel de confianza. Este informa en qué porcentaje de casos la estimación es certera. Frecuentemente los niveles oscilan entre el 95 y el 99%. El siguiente es el margen de error de la estimación. Se señala como alfa y marca la probabilidad que existe para que el valor poblacional esté fuera del intervalo. Y pues aquí hay una pequeña imagen de cómo es la letra alfa. Y por último tenemos la estimación de la muestra. Se relaciona con los valores de la media, la varianza y las diferencias de las medias. En dichos valores se fundamenta el cálculo del intervalo. Y bueno, estos son todos los elementos que intervienen vendrían siendo todos los elementos que intervienen en el intervalo de confianza. Ahora explicaré lo que es el intervalo de confianza de la media de una población. Este consiste de una población con media new y desviación típica O. Estos se pueden tomar de estas muestras de n elementos. Cada una de estas muestras tiene a su vez una media. Se puede demostrar que la media de todas las medias muestrales coincide con la media poblacional. Esta oración puede venir representada por la siguiente fórmula, que es en new x igual a new.
pero además si el tamaño de las muestras es lo suficientemente grande o la distribución poblacional es normal, la distribución de medias muestrales es prácticamente una distribución normal, con media nu y una desviación típica dada por la siguiente expresión, que es OX igual a O sobre raíz de n. Esto se representa como X n nu, O sobre raíz de n. Y bueno, pasamos al siguiente intervalo, que es el intervalo de confianza de una proporción. El intervalo de confianza para estimar una proporción, conocida como una proporción muestral, que vendría siendo representada por Pn de una muestra de tamaño n a un nivel del 1 menos a por 100% de confianza, es el siguiente. Y bueno, tenemos esta fórmula que nos ayudará a determinar el intervalo de confianza de una proporción. Y pues viene dado por esta fórmula que está aquí, que pues posteriormente se usará en el ejemplo que sigue a continuación. Y bueno, una vez que ya vimos esto del intervalo de confianza, ahora vamos a ver un ejemplo. Se selecciona aleatoriamente una muestra de 600 personas en una ciudad y se les pregunta si consideran que el tráfico en la misma es aceptablemente fluido. Responden afirmativamente 250 personas. ¿Cuál es el intervalo de confianza de la proporción de ciudadanos de esa ciudad que consideran aceptable la fluidez del tráfico, con un nivel de confianza del 90%? Y bueno, se empieza a realizar este problema con una operación a base de una fórmula que sería 1 menos alfa igual a 0,90. Bueno, 0.90. Y este 0.90 se sacó del valor obtenido de 90%. Ahora bien, el alfa tiene un valor de 1 menos 0,90 que daría como resultado 0,10. Dicho esto, se realiza otra operación en la cual sería z alfa sobre 2, que nos daría z 0,05. Y con esto nos daría un valor de 1645. Después se realiza otra fórmula que es P por Z menor que ZA, o sea que Z alfa sobre 2. Esto es igual a 1 más NC sobre 100, que todo esto está dividido entre 2. Igual a 1 más 90 sobre 100 dividido entre 2. Y esto nos da como resultado 1,90 sobre 2, que nos da 0,95. Posteriormente, dándonos con este resultado, se ubica en una tabla llamada tabla de distribución normal, que se obtiene en 1645. Y pues una vez hecho esto, se vuelve a hacer lo mismo de la operación acá abajo. Es P igual a 250 sobre 600 igual a 5 sobre 12, que nos da como resultado 0,41. Y bueno, se realiza otra operación calculando, siguiendo las operaciones, que sería Q igual a 1 menos P igual a 1 menos 5 sobre 12, que nos da como resultado 7 entre 12. Y solo se realiza esta operación y nos da como resultado 0,58. Y bueno, aquí hay una última fórmula que nos ayudará a determinar el intervalo de confianza. Tan solo es cuestión de sustituir los valores de P por Q y pues el valor de P sería 0,41 y el valor de Q 0,58 y posteriormente N sería 600, ya que sería el número de personas que están en la ciudad. Y pues con esto solo se realizan las operaciones y nos da como resultado un intervalo de 0,3836, 0,4498. Y bueno, aquí están los problemas como última presentación de mi video. Y en este caso son 5, como ya hemos visto anteriormente. Y pues nada, ya está aquí termino mi video. Espero que les haya gustado. Y pues hasta luego.